periodo de tiempo mejor condensado, con clases más cercanas unas a otras, pero bueno, esta es la situación, así que no se puede cambiar mucho. Con la ayuda de Dios, pues esta tarde-noche seguiré con el estudio de los dones de la palabra mencionados por Pablo en la epístola que estudiamos. No haré ningún resumen ni tampoco un recordatorio del material que abordaré de los 5 estudios anteriores. De hecho, cuando he revisado las clases, digo, he tenido 5 clases de los dones. Yo no me acordaba, yo pensaba que eran 3, pero fueron 5 ya que di. Si alguien quiere recordar, refrescar lo que se enseñó en aquel momento, pues lo puede buscar en nuestra página de YouTube de la iglesia y ahí los encuentra y los escucha pues las veces que quiera. Y así de esta forma pues Rebeca no me puede reprochar que me he pasado del tiempo razonable de recordatorio o resumen y por lo menos de este pecado puedo ser libre por hoy. No, luego ya en otras situaciones no prometo nada. Bien, así que sin más introducción, demos lectura a nuestro texto, aunque en la diapositiva aparece desde el versículo 11 al 16, me gustaría dar lectura desde el versículo 1 para que estemos mejor encajados en el contexto. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Bien, ok. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Volvamos a leer el versículo 11, por favor. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En estas últimas palabras de este versículo nos vamos a enfocar esta noche. A ver. Mi primer punto de esta noche es, con respecto a pastores y maestros, que dice, ¿son 2 ministerios
o dos dones, o uno solo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya hemos llegado al último o a los dos últimos dones expuestos por Pablo en este pasaje. Al leer este versículo, se puede entender que Pablo se refiere a un solo ministerio con dos oficios complementarios, el de pastorear y enseñar. O se puede entender que Pablo se refiere a dos ministerios diferentes, un ministerio de cuidado pastoral y otro de enseñanza. En la traducción de la Biblia que nosotros usamos habitualmente, la Reina Valera, que es el texto que tenemos también puesto en la diapositiva, en la pantalla, los signos de gramática, los puntos y coma, parecen indicar que habla de un solo ministerio con dos oficios diferentes. Pero los signos punto y coma no aparecen en otras traducciones muy respetables, como por ejemplo la Biblia de las Américas o Dios habla hoy. En estas otras traducciones no tenemos los mismos signos de ortografía, y donde en la Reina Valera tenemos punto y coma, que significa una separación de criterio, aunque sigue hablando del mismo tema, en la Biblia de las Américas y en Dios habla hoy, tenemos una simple coma que podría indicar una enumeración de elementos. Vamos a ponerlo por comparación. Espero que se vea. Si me ayudan, por favor, con pantalla completa. Aquí tenemos el texto en la traducción de Reina Valera 60. Bien. En la Biblia de las Américas y en la traducción Dios habla hoy. Reina Valera 60. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, la Biblia de las Américas dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Dios habla hoy, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Si os fijáis en una cosa, los signos de ortografía, los signos gramaticales de punto y coma que tenemos en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas y en Dios habla hoy no los tenemos de esa forma. Y no es punto y coma, sino que son comas. Sin embargo, los pronombres indefinidos unos y otros están en las tres traducciones y en todas las demás que he consultado. El pronombre indefinido unos y otros parece indicar más bien que estos otros pastores y maestros se refieren a un solo ministerio, con dos oficios principales. Esto es como yo lo entiendo. Esos oficios principales, pastorear y enseñar. ¿Cómo entiendo yo que se divide este versículo? De la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dado esto, repito, yo entiendo que en la última parte del versículo, Pablo habla de un solo ministerio con dos oficios principales, pastorear y enseñar. Ahora, los comentaristas que he consultado no se ponen de acuerdo al respecto. Por ejemplo, Juan Calvino sostiene que se trata de dos ministerios, pastorear y maestro, el pastor y maestro, por dos ministerios o dos dones diferentes. En cambio, John Stott y John MacArthur creen que es uno solo. Y Sinclair Ferguson, el hermano que seguimos el libro que él escribió como una guía de estudio, prefiere no entrar al trapo, como se dice.
no tomar una postura contundente, una postura firme, sino que está abierto a las dos opciones. Ahora, en la primera postura, la de Juan Calvino, de que son dos oficios, dos ministerios o dos dones, de pastor y de maestro, diferentes, he escuchado también a varios pastores, porque en libros para consultar, pues, aparte de los que he mencionado, no he tenido mucho material para consultar, pero he buscado para escuchar. En los que he escuchado he encontrado varios pastores apoyando esa postura de Juan Calvino. Y, según ellos, dicen que debemos interpretar que Efesios 4:11, en la última parte habla de dos ministerios y no de uno. Ahora, todas las explicaciones que ellos daban, todos los argumentos en base a cual llegaban a esa conclusión, estaban fundados sobre casos que ellos han visto en la experiencia, pero no en una exégesis de algún que otro texto. ¿Me captáis? ¿Entendéis la diferencia? Estos pastores a quienes he escuchado, todos afirmaban, bueno, como ya conocemos y hemos visto en la iglesia tal y en la iglesia tal y en la iglesia tal, que hay pastores, que hay maestros que no son pastores, hay hermanos que enseñan pero no son pastores, entonces debe haber dos ministerios o dos dones diferentes, el de pastor y el de maestro. Pero no traían ningún argumento, yo no digo que no hay, yo digo que estos hermanos no trajeron. Yo no sé si, os confieso personalmente que no sé si hay algún argumento concreto, bíblico, claro, que apoye esta postura. Pero esos hermanos no trajeron ningún argumento bíblico, solamente trajeron argumentos de la experiencia, de lo que se ve hoy día en las iglesias. Ahora, yo tengo un problema con esa manera de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos interpretan un texto bíblico en base a la experiencia. No interpretan lo que existe en la experiencia en base al texto bíblico, sino que lo hacen al revés. Interpretan el texto bíblico en base a la experiencia. La experiencia puede ser acertada o puede ser equivocada, pero el texto bíblico es sagrado, infalible, inerrante. Creo que este método de interpretar la Biblia en base a la experiencia es muy peligroso, porque al final la experiencia, que puede ser acertada o equivocada, llega a ser el criterio, la vara de medir, la lente con cual uno interpreta la Biblia, en lugar de ser la Biblia el criterio con el cual interpretamos y valoramos la experiencia. El cómo han de organizarse los ministerios, los dones, la iglesia, y asimismo todo lo demás. Tomar una postura u otra no es de vital importancia, porque no se trata de una doctrina cardinal, pero vale la pena esforzarnos en entender el pasaje para ejercitarnos en el estudio bíblico e intentar entender el pasaje, intentar entender hasta dónde creemos que sería observancia del texto y dónde llegaría a ser especulación. De cualquier manera, si es de una forma o de otra, no afecta nuestra fe y tampoco debería afectar nuestra convivencia cristiana. El hecho de que es un solo ministerio que tiene dos actividades principales o que son dos ministerios por separado, no creo que debería afectar ni nuestra convivencia cristiana y tampoco nuestra fe. He sacado yo una conclusión, como una posible definición revisable a este punto. Ese sería mi primer punto.
repito, es revisable. No podemos afirmar con contundencia, con denuedo, si Pablo habla de un ministerio con dos ramas de servicio o de dos ministerios diferentes. Por otro lado, no debemos perder de vista que todos los pastores enseñan la palabra de Dios, es decir, todos los pastores son maestros. Y aquí sí tengo algo que revisar y lo voy a revisar enseguida. Afirmo que todos los pastores son maestros, pero esto es revisable. En cambio, al menos en la práctica, no todos los maestros son pastores o no todos pastorean, ¿vale? Que es lo que se ve en la práctica. Pero también la afirmación de que no todos los pastores son maestros. Os invito, por favor, que me acompañéis. Este versículo no lo tengo en la pantalla. Os invito que me acompañéis en 1 de Timoteo 5:17. Ese versículo lo quería abordar en otro detalle de esta serie, pero ya dado que lo vemos ya, ahora que hay un aspecto en el versículo que me interesa que lo veáis. Lo citaré ahora también. 1 de Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien, y vais a ver enseguida que los ancianos son pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, imaginaros que ya he expuesto el siguiente punto, donde voy a explicar que el anciano y el pastor es lo mismo, y vamos a leer con eso en mente. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, si los que son dignos de doble honor mayormente, especialmente, todos los pastores son dignos de doble honor, pero sobre todo los que enseñan y predican. Es decir, hay pastores que no enseñan y predican, según este versículo, por lo menos. Bueno, como veo la expresión de un rostro que no está convencido o que no lo ha entendido, lo leo una vez más. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si en un grupo todos son dignos de doble honor, pero mayormente los que enseñan y predican, es decir, que no todos los pastores enseñan y predican. Yo personalmente no conozco ningún pastor que no enseñe y predique. Pero por lo que puedo deducir de una iglesia que conozco, por ejemplo, la única de la que he escuchado, Grace Community Church, la iglesia donde ha sido pastor John MacArthur, que ha fallecido hace no mucho. En esa iglesia, por lo menos en un tiempo muy cerca a nosotros, había 37 ancianos, 37 pastores. Dudo mucho que predicaban todos. Bien, ahora, volvemos a nuestro punto. No podemos afirmar con contundencia, con denuedo, si Pablo habla de un ministerio con dos ramas de servicio o de dos ministerios diferentes. Por otro lado, no debemos perder de vista que todos los pastores enseñan la palabra de Dios, es decir, todos los pastores son maestros. Hemos visto que hay una excepción, por lo menos cabe la posibilidad de que hay una excepción. En cambio, al menos en la práctica, yo no he encontrado ningún texto bíblico, pero al menos en la práctica, no todos los maestros son pastores o no todos pastorean. Recalco, esa es mi postura, como yo lo veo en este momento. Puedo estar equivocado o puedo estar acertado. No pasó mucho, solamente la última vez que me subí aquí,
que tuve que reconocer que en algo estuve equivocado. No lo sé si en un futuro más lejano o más cercano tendré que reconocer que también de lo que estoy diciendo ahora estoy equivocado. No lo sé. De momento, yo creo que estoy acertado, por supuesto. Por eso me he subido aquí, por eso estoy defendiendo esto. Pero yo no soy infalible en la interpretación de la Biblia. Eso también lo he afirmado un montón de veces. Y también creo que nadie es infalible en la interpretación de la Biblia, salvo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. A vosotros os invito a meditar, y bajo la enseñanza de este versículo, os invito a meditar bajo la enseñanza de este versículo, perdón. ¿Todos los maestros deberían ser reconocidos formalmente como pastores o no? Tomadlo como tarea, no tenéis que contestar ahora. Pensad, meditar, estudiad, escuchad otros sermones, otros estudios y pues vosotros lo analizáis y lo veis. Con esto ya paso al segundo punto. ¿Qué es un pastor espiritual? Bueno, pues llegados a este punto, creo que es necesario definir qué es un pastor. En el Nuevo Testamento, pastor se traduce del griego poimen. En primera instancia se refiere a un pastor de ovejas o de cabras. Dada la alegoría bíblica en cual Dios compara a su pueblo con un rebaño de ovejas y él mismo se identifica como el pastor supremo o el buen pastor, cuando en la Biblia se usa la palabra poimen, pastor, con el sentido de un don o ministerio espiritual, entendemos que se refiere a aquellas personas a quienes Dios les ha asignado la tarea espiritual de dirigir, cuidar, alimentar y defender un rebaño local, es decir, una iglesia local. Poimen no es la única palabra que la Biblia emplea para referirse a este cargo, a este llamado, a este ministerio, sino que emplea otras dos palabras diferentes, pero que las tres se refieren al mismo cargo y ministerio. Estas palabras son obispo, del griego episcopos, que significa supervisor, y anciano, del griego presbúteros. El episcopos, el obispo, era el supervisor del rebaño, el supervisor de la iglesia local. Presbúteros, anciano, en un sentido literal, sería alguien de avanzada edad, que implicaba sabiduría, pero que en el cargo espiritual no tiene que ver necesariamente con la edad, sino especialmente con la madurez espiritual. La religión católica romana entiende que el pastor, el poimen, y el presbúteros, el anciano, corresponden al párroco, al sacerdote de una parroquia, un cura, mientras que el obispo, el episcopos, es el supervisor de varias parroquias. Está por encima de varios sacerdotes. Sin embargo, si vamos a Hechos capítulo 20, observamos que el Espíritu Santo inspiró a Lucas usar las tres palabras para referirse al mismo grupo de personas. Así que os invito a que busquéis en vuestras Biblias o que sigáis en la pantalla, según vuestras preferencias, para leer los versículos 17 y 28. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28. ¿Cuándo lo tenéis? ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Ok, bien. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos. Bien. Vamos ahora al versículo 28, habla del mismo evento. Por tanto, es Pablo el quien habla, el que había enviado a Éfeso a llamar a los ancianos. Pablo les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. ¿A quién llamó Pablo? A los ancianos. ¿Cómo los identifica cuando les habla? Como obispos. ¿Y qué tarea dice que tienen? De apacentar, de pastorear. O sea que vemos, en ese texto vemos las tres palabras con cual Pablo se dirige a un grupo mismo de personas, ancianos, obispos y pastores. Las tres palabras con cual identifica las mismas personas. Solamente en este texto observamos y derrumbamos la equivocada creencia católica como si hubiera una diferencia entre ancianos y pastores, por un lado, como párrocos locales, y obispos, por otro lado, como supervisores regionales. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir en el libro de los Hechos de los Apóstoles las tres palabras dirigiéndose a un mismo grupo de personas. Los ancianos, los que pastoreaban, los obispos de la iglesia de Éfeso, eran unos y los mismos. No había tres grupos ahí. Había un grupo de ancianos, que Pablo los identifica también como obispos, y les dice que ellos han sido puestos por Dios para pastorear. Recordemos que la iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo y su equipo misionero, que Pablo permaneció unos 3 años en esta ciudad. Esa iglesia creció mucho posteriormente y en ese momento de Hechos 20 estaba dirigida, estaba cuidada, estaba alimentada y protegida por un grupo de ancianos, un grupo de pastores, un grupo de obispos. Lo mismo observamos en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, primera parte. Vamos a Tito. Tito, capítulo 1, versículos 5 hasta el 7, pero solo la primera parte. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué le dijo Pablo a Tito que tenía que establecer al principio? Ancianos. Y cuando enumera las condiciones de ancianos y luego repite una condición, ¿para quién lo dice que es? Para los obispos. Vemos una vez más que el anciano y el obispo es lo mismo, no como dicen los católicos, que el anciano puede ser el sacerdote y el pastor también, pero que el obispo es el supervisor de la región. El mismo intercambio de términos lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, de 1 al 4. Vamos a Primera de Pedro. Supongo que lo tenemos, ya no escucho hojas moviéndose, así que doy lectura. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién ruega Pedro? Ruega a los
Ancianos. ¿Qué les ruega hacer entre una y otra? Que apacienten la grey, ¿no? Que pastoreen el rebaño. ¿Por qué? Porque el príncipe, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gracia. En este pasaje también vemos de nuevo ancianos, ¿perdón? De gloria. ¿Y qué he dicho? De gracia. Bueno, okay. La corona de gloria es por gracia. Y la corona de gracia es gloriosa. Así que bueno, pues, sí, reconozco que me he equivocado, pero quise jugar un poquito. Bien, en conclusión, a este punto. En la Biblia, anciano, pastor y obispo se refiere a una misma persona. Este punto creo que no es revisable. Vosotros lo podéis pensar de otra forma. Yo sobre esto no tengo la más mínima duda de que es así. Y todas las fuentes serias que he consultado lo ven de la misma manera. Voy rápido con el tercer y último punto. Entonces, ¿quiénes son los pastores o quién es el pastor de una iglesia? Nos referimos a iglesia local, a pastores, al ministerio pastoral, no al buen pastor. Nuestro versículo de Efesios 4:11 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a otros pastores y maestros. Constituyó quiere decir designó, nombró, decidió, encargó, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es ese que constituyó a los apóstoles? O a los profetas, o a los evangelistas, o a los pastores y maestros. ¿Quién es este que los constituyó? ¿Quién? Jesús, muy bien. Si lo retrocedemos con la lectura en los versículos anteriores, observamos sin duda alguna que se refiere al Señor Jesucristo. Es decir, los pastores y maestros son constituidos por el Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿sabéis que uso mucho esto? Sin embargo, si vamos a un texto muy conocido, también en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, leemos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que hemos leído en Efesios 4:11, ¿Cristo constituye a los pastores y maestros? ¿O lo que estamos leyendo en 1 Timoteo 3:1, que también el anhelo del creyente tiene algo que ver en esto? ¿Cuál es la verdad? Las dos, ¿perdón? Las dos. Cristo constituye a los pastores y maestros, y cuando un cristiano anhela con humildad y sencillez de corazón ser pastor, o ser obispo, como lo pone en este versículo, ese anhelo puede ser considerado una de las 3 evidencias de que el Señor le ha llamado a este ministerio y servicio. Hay 3 evidencias principales de que un cristiano es llamado a ese ministerio o de que ha recibido ese don. La primera evidencia, no necesariamente en función de importancia, sino pues un orden aleatorio, por decirlo de una forma. La primera evidencia sería esta. Si alguno anhela obispado, el deseo personal es una evidencia. La segunda evidencia del llamado al pastorado es la capacitación que Dios da a ese creyente por medio de 2 cosas: los dones necesarios para desarrollar este ministerio y el carácter de un cristiano maduro. Y la tercera evidencia es la confirmación de la iglesia local donde este cristiano está comprometido, donde se congrega, donde adora y donde sirve. Con respecto a la confirmación de la iglesia local y la capacitación por medio del carácter maduro y los dones que acompañan,
y el anhelo de uno mismo para ser obispo, anciano o pastor, todos estos sinónimos, no nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entendemos esas tres evidencias de que un cristiano anhela ser pastor, de que se ven en su vida los dones que acompañan ese llamado que él dice que tiene, se ve su crecimiento espiritual, la iglesia local confirma ese llamado, eso no nos cuesta trabajo entenderlo. Pero, ¿cómo constituye Cristo a los pastores y los ancianos? ¿Cómo se lo comunica, mejor dicho, cómo se lo comunica a Cristo a ese cristiano? Bueno, si perteneceríamos a algún grupo carismático, pensaríamos que eso se comunica a través de algún sueño, alguna visión, voz audible, algún profeta que ha recibido una revelación especial y se lo comunica al futuro pastor, o algún ángel del cielo que se le apareció al futuro pastor, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo consideramos nosotros que el Señor Jesucristo transmite a un cristiano que Él le ha constituido, Él le ha designado, Él le ha escogido, Él le ha encargado como pastor sobre un grupo de creyentes? Nosotros nos identificamos como el pueblo del libro. Así nos gusta creer que somos, el pueblo del libro de la Biblia, me refiero. Entendemos que el Señor Jesucristo comunica este llamado al pastorado a un cristiano a través de este libro, a través de la palabra, a través de la Biblia, durante los tiempos devocionales, durante la lectura bíblica, durante la lectura de otros libros cristianos, escuchando algún mensaje, etcétera, etcétera. Pero toda esa comunicación, toda esa convicción que el cristiano recibe es a través de la palabra de Dios. No de sueños, no de visiones, no de ángeles, ni nada por el estilo. El Espíritu de Jesucristo, que habita en nosotros, comunica al espíritu del creyente que le está llamando al ministerio pastoral a través de la palabra leída o predicada, o las dos cosas. Ahora, esa convicción puede ser una convicción firme desde el primer momento que el Señor le llama al ministerio, o puede ser una convicción construida ladrillo a ladrillo por un periodo de tiempo más largo. Al final, y según lo propuesto en la providencia de Dios, el creyente entenderá el llamado y lo seguirá. Es un llamado irresistible al servicio. Los discípulos no pudieron resistirlo, y los profetas tampoco. Es más, uno de los profetas de antaño, es un pasaje que me gusta mucho y creo pues que a todos los hermanos que sirven de alguna manera les gusta mucho ese texto. Os invito a que lo busquéis en Jeremías 20 del 7 al 9. El profeta Jeremías dice lo siguiente. Jeremías 20 del 7 al 9. Si lo preferís ver en pantalla, pues también lo tengo en diapositiva. Jeremías 20, de 7 al 9, el profeta ora al Señor y le dice lo siguiente: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo
y no pude. El profeta Jeremías trató de resistir a continuar con el llamado al ministerio que el Señor le había encomendado, porque le tocó ministrar en un periodo muy duro en la historia de Israel, justo antes del cautiverio en Babilonia. Y siempre que llevaba el mensaje de Dios al pueblo, le acarrearía sufrimiento. Pero él mismo confesó que no pudo resistirse a ese llamado. Aunque él se propuso, dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se propuso esto. Pero a pesar de todas las penurias y sufrimientos que tuvo que aguantar, concluyó, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, ese fuego y estas vivencias de cuales nos habla Jeremías no es cosa solamente de pentecostales, es también de los bautistas, es más, es de todos los que son llamados al ministerio por el Señor Jesucristo. ¿Por qué creéis que no renuncia un pastor cuando las cosas se tornan difíciles, cuando la congregación no le respeta, no le respalda o cuando le critican? Y más todavía en situaciones en cuales ese pastor no recibe sueldo de esa iglesia, no vive de esa iglesia, sino que tiene un sueldo, un salario, un trabajo secular, perdón, y recibe sueldo de otro lado, no vive de la iglesia, sino más bien gasta en la iglesia. ¿Por qué creéis que un pastor no renuncia cuando ocurre todo esto? Por lo mismo, lo que ha dicho Jeremías antes. Me sedujiste, oh Jehová. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Claro, hay pastores que renuncian al ministerio. No vivo en el mundo de Yupi. Si no mal recuerdo, creo que solamente en Estados Unidos hay miles de pastores que renuncian cada año al ministerio. No recuerdo la estadística concreta, pero son más de 1000 que renuncian cada año. Pero dudo que estos que renuncian, o por lo menos gran parte de ellos, han tenido el llamado de cual nos habla Jeremías, han tenido un llamado auténtico de parte del Señor. Reconozcamos que muchos que profesan como pastores son pastores profesionales. Y muchos de ellos, pues, incluso se ven después de la renuncia o la razón de la renuncia, que son cosas de impiedad, pecados, luchas por dinero, por poder o cosas semejantes. El llamado al pastorado es algo que, de alguna manera, a través de la palabra escrita o predicada, Jesucristo se lo comunica al creyente y el creyente lo obedece. El creyente lo obedece, porque es un llamado irresistible. Algunos tratan de resistirlo, pero no pueden. Mi conclusión al tercer punto de mi mensaje es: el Señor Jesucristo constituye creyentes al ministerio pastoral y el que ha sido constituido lo anhela. Y el Señor lo capacita con dones y crecimiento en madurez y la iglesia local lo ve y lo confirma. Como aplicación, quiera Dios que si algunos de los aquí presentes están llamados a algún servicio, sea pastoral o sea en otro ministerio, no necesariamente pastoral, porque no es el único ministerio que hay en la iglesia, no es el único llamado en una iglesia local.
sea cual sea, pastoral u otro ministerio. Si alguno de los aquí presentes están llamados a algún servicio, que sea obediente al llamado, porque es un llamado divino. Y siga este llamado en obediencia. Los que estáis más cercanos a nuestra familia, vais a entender por qué digo lo que digo a continuación. Y los que no sabéis, los que no vais a poder intuir de qué se trata, tranquilos, no estoy pensando en ninguna revolución ni nada por el estilo. Pero quiero deciros esto, os confieso que esta aplicación no sé si es para mí o para alguno de vosotros, o tanto para mí y para vosotros. Pero sí oro que el Señor nos ilumine y a su debido tiempo nos dé fortaleza para seguirle ahí a donde Él nos llame. En conclusión, al mensaje. Hasta ahora pues he tenido 3 conclusiones, cada conclusión a su punto. Esta es la conclusión de las conclusiones. Pensaba que podría abordar lo que me quedaba del pasaje en 2 clases, pero apenas he podido avanzar hasta este punto. Me queda exponer sobre los requisitos de los que anhelan ser pastores, requisitos que también los son válidos para los que ya son pastores. Por supuesto, no perfectamente, porque esto es imposible, pero sí, sinceramente, con toda honestidad y fervor. También la Biblia habla del sustento de un pastor, y eso también debo abordarlo, aunque algunos de vosotros preferirían que no lo haga, pero está en la Biblia y no puedo evitarlo. Así que por lo menos esos 2 puntos se avisan bastante picantes. Después de esto, si sobrevivo, me queda exponer los versículos 12 al 16 de Efesios 4, que no sería otra serie de 10 clases, tranquilos, sería quizá 1 o 2, como mucho, porque en esta parte nos habla del propósito con que el Señor tuvo y tiene al concedernos estos dones. Solo que esta vez espero yo que no me demore tanto entre una clase y el resto como ha pasado con las primeros 5 de esta miniserie dentro de la serie de Efesios. Que Dios nos bendiga y nos guíe para obedecerlo, cada uno en el llamado que Él nos hizo y en conformidad con la luz que nos ha dado. A Él sea la gloria. Amén.